Queridos amigos, ¿cómo están? Oigan, pues acuérdense que hoy es día de nuestros diálogos jurídicos en la era de la globalización. Soy la doctora Padilla y bueno, hoy traemos una mesa padrísima que yo creo que nos atañe mucho a los mexicanos y es precisamente la problemática de la deslegitimación ciudadana hacia los partidos políticos. O sea, ¿por qué ya los ciudadanos no creen en los partidos políticos? ¿Por qué han hecho los partidos políticos para ganarse la confianza de los ciudadanos? El día de hoy están conmigo mi equipo de trabajo, como siempre, Ana Lilia Reyes, hola, ¿cómo estás? El maestro, también el maestro Jesús Rosales Estrada, gracias por estar, Jesús. Y también Rubí Áviles, también personas que toda la vida nos han apoyado detrás de cámaras, como siempre, está Mimi García Zamora. Muchas gracias, Mimi. Y nos acompañan dos personajes, así de verdad, que toda su vida la han dado hacia la política, han militado, o sea, les prometo que a mí me consta que han trabajado muchísimo por su partido. Su partido es el PRD. Está con nosotros la licenciada Berta Carmona Cepeda. Muchas gracias, Bertita. Gracias a ti, doctora, por invitarnos. Gracias a ti. Y también está con nosotros Juan Ramón García Zamora. Gracias, querido Juan Ramón. Gracias, doctora. Un placer estar aquí compartiendo la mesa contigo. Muchísimas gracias. Oigan, pues fíjense que observamos a propósito de esta parte de la corrupción, a propósito de la ayuda ciudadana, que ustedes la han trabajado muchísimo, observamos precisamente que existe una falta de credibilidad hacia los partidos políticos. De hecho, yo he escuchado que los partidos políticos se han convertido en verdaderas franquicias. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que ustedes les dijeran a nuestro público que, por supuesto, ustedes saben que este es un foro abierto, además este es un foro completamente gratuito, no perseguimos ningún fin de lucro y bueno, estamos transmitiendo desde mi amada FES Acatlán. Entonces, en ese sentido, Berta, te voy a dar el uso de la voz para que tú nos indiques cómo es que trabajan los partidos políticos en pro de la ciudadanía y entonces, bueno, esa parte de la incredulidad que ya tenemos los ciudadanos hacia los partidos políticos, ¿cómo es que ustedes la están erradicando, la están mejorando? Por favor, Bertita. Claro que sí, doctora. Más fuerte. El problema aquí es que durante 20 años o más, los medios de comunicación se han dedicado a desacreditar a la clase política. Esto perjudica muchísimo, obviamente, a la partidocracia. Cada partido tiene su sistema orgánico, estructural, etcétera. Yo te puedo hablar a la perfección del Partido de la Revolución Democrática, que es en donde yo milito. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a hacer gestión, aún fuera de tiempos electorales. Hay muchos partidos que se dedican o que aparecen nada más en tiempos electorales para pedir el voto, cachan algunos votos y con eso sobreviven. Hay algunos otros que son partidos satélites del partido en el poder, como es el Verde, como es Nueva Alianza, y que obviamente lo hacen por el tema de las prerrogativas y que beneficia a unos cuantos. Okay. Por en cambio, el PRD, lo que hacemos es que tenemos diferentes corrientes de opinión al interior del partido. Esto nos permite a todos nosotros poder pensar de manera diferente y ejercer una democracia interna de una manera muy puntual, porque aunque pensemos diferente en algunos puntos, siempre vamos caminando en donde tenemos nuestras coincidencias. Y siempre ha sido el partido que ha luchado por las clases más desfavoridas, por las minorías, etcétera. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, el primer diputado federal que hubo de la diversidad sexual fue por parte del PRD. Que entonces a ustedes les llama mucho la atención, o más bien en esa parte, ustedes protegen mucho a la diversidad ciudadana, a los más desprotegidos, pero Berta, ¿qué han hecho ustedes para que esa cuestión de resultados? O sea, ¿cómo es que ustedes trabajan en ese sentido, Berta? ¿Cómo se trabaja? Pues hacemos, en el caso de las personas de la diversidad sexual, perdón, sí, se me lengó la traba. Ajá. Es que está con personajes en vivo. Con personajes tan ilustres y impresiona. Por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, se hizo aquí en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, aquí a un ladito, Ajá. estamos en el Estado de México en este momento,
Se pudo ya legitimizar o legalizar las uniones del mismo sexo. Se puede ya adoptar, que eso es un gran avance. Lo materializan en normas. Así es. Ya pueden adoptar, los trans ya no tienen ningún problema para poder cambiar su documentación. Las escuelas, se trata de erradicar la discriminación en ese sentido. Hay mucha apertura, se les permite el acceso a la salud. En la Ciudad de México es en el único lugar en donde hay una clínica especializada para personas trans, que se les da tratamiento y está en Polanco. Okay. Aquí es a donde vienen a aterrizar todas las personas que están buscando esa opción y que tienen todos los servicios integrales, porque no es nada más hacer las cosas, modificar la ley y aterrizarlo por el lado jurídico, sino que en lo práctico sea eficiente y funcional. Entonces ellos pasan con el psicólogo, pasan con el psiquiatra, pasan con el médico internista, pasan con... ¿Y eso es gratuito o...? Sí. Ok. ¿Y ustedes impulsaron esa parte? Así es. Ok. Así es. Entonces, hablando en esa minoría, en la Ciudad de México igual el tema de las mujeres, ¿no? Claro, claro. Está muy protegido, es un lugar en donde se puede caminar seguro. Yo puedo caminar en Reforma a las 10 de la noche y no me siento insegura porque hay iluminación, porque hay vigilancia, por una serie de situaciones. Ajá. Que de repente quiere uno caminar aquí en Naucalpan a esa hora y es prácticamente imposible porque traes 20,000 acosadores. Ah, sí, claro, claro. No, por supuesto. Oye, Juan Ramón, ¿y tú cómo ves? O sea, ¿qué te ha parecido esta parte de experiencia como militante del PRD? ¿Qué tú argumentarías para efecto de indicarles a las personas que nos están viendo que efectivamente, o sea, los partidos políticos son necesarios, los partidos políticos ayudan a la gente? ¿Qué han hecho ustedes desde la trinchera, Juan Ramón? Sin duda hay varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro del PRD pues estamos buscando una política, como bien lo dice Berta, de inclusión, de generar derechos y que estos sean respetados institucionalmente, ¿no? Y legalmente. Nosotros estamos pidiendo hemos estado luchando a lo largo de 28 años que tiene de vida el partido, porque sí exista una verdadera democracia dentro de nuestro país, ¿no? Nos ha costado muertos, nos ha costado gente desaparecida pues por el mismo sistema, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Hoy tenemos un espacio democrático donde luchar, ¿no? Independientemente del partido que se milite, pues yo creo que hay varias responsabilidades de los políticos y de los ciudadanos. Claro. Sin duda, el que la gente diga, bueno, pues es que la política apesta, es lo peor o algo, pues sí nos da una situación, por qué se demerita tanto esta actividad política, ¿no? Yo al final del día, y lo comentábamos fuera del aire, seguimos siendo ciudadanos, ¿no? Independientemente de que militemos o no en un partido político. Claro. Seguimos siendo ciudadanos y carecemos de las mismas situaciones que carece la gente en las colonias, ¿no? Así es. Falta de servicios públicos de calidad, necesitamos reorganizarnos, ¿no? Desde los primeros núcleos, ya no familiares, sino en los temas de colonia, e ir avanzando, ¿no? Porque se da lo mismo la participación ciudadana dentro de una colonia que a nivel estatal, federal o municipal, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil esa situación y hay que aprenderlo a discernir como ciudadanos. Yo empecé fuera del partido, pues en una situación de organización social, ¿no? Y me involucré dentro del PRD para generar pues sí condiciones diferentes en mi comunidad y que eso me permitió abrir varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, yo en Naucalpan, yo soy de aquí, bueno, soy del DF, toda mi vida crecí aquí en Naucalpan y generamos varias situaciones de lucha social, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros entrar en el ámbito político, pues en un tema más organizacional y entender
realmente cuál es la situación de los partidos políticos, ¿no? Son entes de carácter público que deben de estar al servicio del ciudadano, ¿no? Ok. Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí. Como ciudadano a mí lo que me interesa es tener partidos que quieran a México y que quieran a sus ciudadanos, porque los partidos que tenemos ahorita tal parece que piensan en ellos y se enriquecen ellos. ¿Cómo voy a saber que un partido está funcionando bien? ¿Cómo sé que el partido, cuando tengamos un salario, cuando tengamos que comer en casa, cuando no tengamos, seamos uno de los países más pobres de América o del mundo, entonces tantos pocos millonarios que los grandes millonarios están en México a costillas de un pueblo pobre? Entonces, cuando eso cambie, cuando tengamos este tipo de partidos, vamos a creer en ellos. ¿Qué necesitamos? Que los partidos regresen a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque de otra manera, tanta hambre, si nos quitan todo lo que tenemos, va a generar violencia. Y esa violencia va a acabar con ellos y va a provocar un cambio. Entonces, necesitamos que los partidos, ahorita que es tiempo todavía, que sean los que cambien. Sí, claro. Rubí, ¿quieres decir algo? Sí, claro, doctora. Esta pregunta es para Juan Ramón. Juan Ramón, tú nos hablas de una inclusión ciudadana. Como militante del partido, del PRD obviamente, ¿qué se ha hecho en el Estado de México, ¿no? En específico, Naucalpan, para ir en contra de la corrupción o para atacar a los servidores públicos corruptos, ¿no? Que es yo creo que es uno de los elementos fundamentales por los cuales un partido político debe dirigirse, ¿no? Lucharla contra la corrupción. Sí, claro. Juan Ramón, ¿quieres contestar de una vez? Pues, bueno, el PRD aquí en el Estado de México se ha vinculado con organizaciones sociales, no solo en un ámbito político, sino de lucha social, como por ejemplo dar la lucha para que se emita la alerta de género aquí en el Estado de México, ¿no? Aquí nada más existen 11 municipios que tienen emitida esa alerta de género, pero que eso sí nos ayudaría a los ciudadanos y a las organizaciones que se dedican a ese tema en específico a generar esas condiciones, y de lo cual, por ejemplo, está la compañera Berta, que es parte de la Red Violeta, que genera estas condiciones de protección y de prevención, ¿no?, hacia las mujeres. No sé, Berta. Berta, ¿quieres decir algo? Sí. Es que también ahí hay una situación, tenemos que aprender a discernir hasta dónde llegan las funciones de un instituto político y hasta dónde tenemos que trabajar como ciudadanos. También contestándole al doctor Jesús, como ciudadanos, para poder tener derechos, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y si nosotros no salimos a votar y elegimos a un buen candidato para que nos represente y administre nuestros recursos a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal, no podemos exigirles que se hagan bien las cosas, como es el caso de Naucalpan. En Naucalpan particularmente, como bien lo decía Juan Ramón, es uno de los 11 municipios en donde se emitió la alerta de género y de los cuales no queda la claridad en qué se ha invertido el dinero que viene etiquetado para ese rubro, porque no hay policía especializada en género, porque no se ha podido detener los feminicidios, porque las agencias de los ministerios públicos siguen teniendo grandes deficiencias. Si tú llegas a denunciar una violencia doméstica o intrafamiliar y te dicen, ay señora, ¿para qué quiere levantar el acta si al rato va a regresar con usted? Entonces, el pleito siempre con los ministerios públicos es decirles, usted para eso se alquila, haga su chamba, si la señora lo perdona o no lo perdona, eso es problema de ella, pero tiene que quedar en antecedente. No tenemos funcionarios preparados, el Estado está omitiendo ahí esa parte de darle la capacitación a sus funcionarios, a sus empleados, y hay varias cosas, ¿no? Que como partido político tenemos solamente 11 diputados locales, entonces es una fracción parlamentaria muy pequeña, la cual no nos permite avanzar mucho legislativamente. ¿Qué tenemos que hacer? Y es algo con lo que siempre he coincidido con la doctora Padilla, independientemente de la militancia política que uno tenga, tenemos que acudir a las instancias y aprender a utilizar los organismos que tenemos a nuestra mano. En este caso, como decía Juan Ramón, tenemos una red que se llama Red Violeta, que está integrada de múltiples mujeres, casi todas somos feministas de diversas vertientes,
pero que todas coincidimos en lo mismo, dar la lucha para garantizar la seguridad de todas. Y tenemos observatorios ciudadanos con los cuales contrastamos las cifras, porque la bronca es que los feminicidios siguen siendo disfrazados. El Estado se encarga de disfrazarlos y te levantan las actas como homicidios dolosos o imprudenciales, no como feminicidios cuando cubran todo el perfil que se requiere. Entonces sí, como organizaciones de la sociedad civil, caminamos de la mano de toda la gente, no solamente con el logo del partido. O sea, aquí de cualquier cualquier partido, porque hay gente muy comprometida y hay compañeras y compañeros de todas las diversidades políticas que nos podamos imaginar, aún de la extrema derecha, que es gente que está preocupada por la comunidad. Como PRD en el Estado de México ha sido muy difícil avanzar, porque te digo, son pocos los municipios que se gobiernan, son pocos los diputados locales, entonces realmente no podemos tener una injerencia muy fuerte, pero como sociedad civil sí caminamos con la gente y vamos avanzando en muchas situaciones. Uno, nos preocupamos porque haya un salario digno, y si no lo hay, entonces procuramos generar condiciones para que a la gente le rinda su salario y puedan tener acceso a una alimentación pues que sea completa, ¿no? Respetando los derechos humanos de toda la ciudadanía, porque es imposible que con 80 pesos pueda sobrevivir una familia. Ya no vamos a poner con 3 hijos, con un hijo, papá, mamá y un hijo que vaya a la escuela. Es prácticamente imposible que con 80 pesos se logre esta situación. Claro, sí. Entonces, lo que hacemos es generar condiciones para llevarles hasta las colonias, clubes de abasto popular, y que ellos puedan adquirir los productos a un precio más accesible, obviamente sin perjudicar a los comerciantes locales. Entonces, vamos cada 15 días. Apoyamos a que haya un pago justo sobre los servicios, porque de repente en algunos municipios, y es el caso de Naucalpan, en el Cabildo aprueban tarifas realmente altísimas para el caso del agua, del predial, etcétera, y entonces hay ahí un código financiero que establece una tarifa y se pelea para que se pueda hacer el cobro justo y no las tarifas que pretende recaudar el ayuntamiento por sí mismo, ¿no? Se dan la pelea para que, por ejemplo, los servicios mejoren, el servicio de transporte, la iluminación, el bacheo de las calles, y eso es una constante en todos los municipios. Hablamos de Naucalpan porque ahorita estamos aquí, Sí. Porque pues casi todos radican aquí, somos pocos los extranjeros en esta mesa, pero sí se ha dado la lucha. O sea, estar en un partido político no implica que todo el tiempo tienes que traer el logo del partido pegado. Haya mucha gente que se le pueda ayudar con gestión social, con apoyos. Hay gente que de repente nos llama y nos dice, oye, no quieren atender a mi mamá que tuvo un accidente y tiene 3 horas esperando entrar a urgencias y trae la factura expuesta. Entonces ahí sí se mete la mano o se interviene como partido político, ¿no? Porque se le pide a nuestros legisladores que se haga, o por medio de sus oficinas, que se haga la gestión para que esta gente reciba la atención. Pero hay otras cosas que a lo mejor no son tan evidentes, pero nos permiten ir generando esa cercanía con la ciudadanía, de estar peleando por las causas que son justas, y más que nada, que los derechos no se tienen que pelear, los derechos se tienen que ejercer. Entonces, el Estado nos está privando de muchas situaciones, y eso es algo que tenemos que entender, que no es solamente a los ciudadanos que no tienen militancia, también a los que tenemos una militancia, porque cuando se suben a asaltarte en el transporte público, Claro, no te preguntan, ay, eres del PRD, entonces a ti no te asalto. No, los asaltan a todos, o cuando se meten a tu casa a rodar, es lo mismo. Claro. ¿Sí? Así es. Entonces, es esa parte en la cual uno a lo mejor tiene esa conciencia de que participando activamente en el partido, Ajá. Sí. se va a lograr pues acceder a mejorar las condiciones de todos, porque se puede hacer una lucha institucional, y que a lo mejor sí tiene cierto peso el logotipo de un partido, pero no necesariamente tiene que ser así.
Claro, claro. Oiga, fíjate que yo, la verdad que a mí me preocupa mucho algunas cosas, ¿no? Que yo he observado, por ejemplo, cuando he trabajado o he dado algún tipo de conferencias, o sea, digo trabajado en el sentido de capacitación, ¿no? Yo soy capacitadora, o sea, no he militado en ningún partido, pero sí he observado como ciudadana. Y algo de lo que yo he observado como ciudadana, lamentablemente, son las cuotas partidistas. Y entonces de repente me dicen, oye, ¿sabes qué, doctora? Por favor, capacita a gente de mi municipio, ¿no? Y capacita a abogados del municipio y resulta que los abogados municipales, por ejemplo, no voy a decir qué municipio ni qué partido, por supuesto, o sea, porque tampoco se trata de hablar mal de nadie, ¿no? Sino de las cosas fácticas como son. Y sucede que los abogados de ese municipio no saben ni siquiera escribir. No tienen ni idea de lo que es el derecho. Pero lo peor les voy a decir qué es. Lo peor es que no tienen ganas de aprender, no tienen ganas de capacitar. Ustedes saben que mis capacitaciones por lo general son gratuitas. Y entonces en ese orden de ideas vas a capacitar gratuitamente y no llegan los abogados del municipio porque no tienen ganas de llegar, ¿no? Porque tienen otras cosas que hacer. Y sucede que yo pregunto, oye, ¿qué hace aquí este tipo si no tiene ni idea de lo que es el derecho, no tiene ni idea de lo que es hacer una defensa jurídica? Y me dicen, ay doctora, es que sabe que son cuotas partidistas, porque como apoyó a fulano de tal, bueno, pues ya está aquí él, ¿no? O sea, a mí eso me parece gravísimo, porque si nosotros no empezamos precisamente, como bien lo decía Berta, ¿no? A construir con personas capacitadas, desde abajo, sucede que tú eres un ciudadano completamente capacitado, eres un ciudadano letrado, pero las personas que te están gobernando son personas que no tienen ni idea de cómo se llaman y están ahí de verdad por cuotas partidistas. Juan Ramón, eso al respecto, o sea, Berta nos decía hace rato, ¿no? Oye, es que sabes que nosotros no tenemos injerencia porque aquí hay un diputado, o sea, tenemos políticamente poco capital. Pero, por ejemplo, ¿qué hace el PRD cuando observa que existen este tipo de cosas que a mí me indignan? A mí me indigna que tengamos presidentes municipales que no sepan ni leer ni escribir. Un día yo estaba, y les voy a platicar, no voy a decir nombres, pero estaba en una ceremonia y la presidenta, porque era mujer municipal, me dice, es que la culpa es cuando conoces los elementos del tipo penal y aún así sabes, y aún así que los conoces quieres su realización. Y yo me quedé, ¿qué? Me volteé a ver y me dice, doctora, ¿es así? Obviamente yo soy muy franca, no muy directa. Presidenta municipal, usted está completamente equivocada, eso no es la culpa, ese es el dolo. O sea, no tienen ni idea, pero nos dirigen. Y ahí es grave el problema. Yo como ciudadana realmente estoy muy indignada. Entonces, a ver, como partido político, Juan Ramón, que ustedes quieren, porque yo los conozco ambos y los aprecio muchísimo porque yo sé que son personas, no estuvieron aquí en el programa, así les digo a mis queridos, a las personas que nos están viendo, o sea, tampoco vamos a invitar gente que no tenga ni idea. En ese orden de ideas, yo los conozco, me he dado cuenta, porque digo, al final del día, hemos convivido en ese sentido, cómo ustedes, por la ciudadanía, luchan, cómo ustedes se preocupan porque la gente tenga, o si no que tenga, por lo menos que tenga lo básico. Digo, o sea, los cursos gratuitos en el Senado. O sea, a ver, yo les pregunto si algún investigador renombrado va a dar un curso gratuito de 40 horas en el Senado de la República para toda la gente. O sea, eso habla de que quieres ayudar. Juan Ramón, ¿qué hacen ustedes como PRD? ¿Qué hacen ustedes como militantes? Vamos a invitar del PRI, del PAN y de todos, ¿eh? O sea, no se preocupen, no se les va a negar a nadie el vaso de agua, ¿no? Como dicen vulgarmente, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, Juan Ramón? A ver, platícanos, que la gente se dé cuenta de las cuestiones fácticas, de los hechos. Bueno, nosotros nos ponemos, pues, no dejamos de trabajar después de las elecciones, ¿no? Que esa es mucha de las situaciones que la gente le achaca a los partidos políticos, ¿no? Que cada 3 años es lo mismo, cada 3, cada 6 años se llega a una situación electorera, ¿no? Como bien lo dice Berta, nos dedicamos todo el año a gestionar, a organizarnos en las comunidades. Hay gente que pues sí nos brinda su apoyo como capital político en las comunidades y dice, bueno, pues sabes qué, necesitamos esto, Juan Ramón, ¿qué podemos hacer, no?
Pues lo primero que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho de petición, lo llevamos a cabo ante el municipio y nos contestan, ¿no? Nos pueden dejar de contestar, pero se busca la manera de obligar a las autoridades a realizar sus responsabilidades, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, bueno, a mí me tocó hace 3 años estar en la administración pasada de Naucalpan, una administración con bastantes actos de corrupción, ¿no? Y tan es así que hoy el presidente municipal de aquel entonces, David Sánchez, pues está en la cárcel, ¿no? Eso, pues no es un caso fortuito. Hubo varios ciudadanos que sí generaron esa inercia de denunciar, de estar, de no quitar el dedo del renglón sobre varios temas de la administración, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que se debe de incentivar, más que nada que la ciudadanía no sea apática, Claro. generar esa situación de inercia Generar y esa conciencia. de decir, a ver, yo como partido político estoy para servirte a ti y soy un canal de comunicación y de generar varios temas ahí con el gobierno, ¿no? Yo estuve en una regiduría y es como un tema muy pequeño de legislatura, entonces sí se puede generar esas situaciones de confianza con la gente, ¿no? Entonces, Berta. Ana quiere. ¿Quién quiere? Anita, por favor. Yo quería pedirte cómo, o si tú nos podrías dar algunos tips para la ciudadanía para que elijan de una forma más Consciente. Responsable, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo se tiene que concientizar? Porque como tú dices, hay una apatía terrible. Nos hablan de partidos políticos y ya los confunden con, no quiero decir qué cosa, ¿verdad? No quiero decir qué cosa. No hay un candidato, ¿no? Bueno, no hay un candidato es que funcional, pero si no conoces pero tú bien crees, Ruby, que un currículum candidato de funcional, ¿tú crees? O sea, imagínate, tenemos, y si siempre lo he dicho, yo creo que ya hasta los aburrí, 60 millones de personas en extrema pobreza. ¿Tú crees que a esas personas les va a interesar el currículum de la doctora Padilla? A esas personas les va a interesar que les den una torta con un frutzi y no sé qué. Y mira, aunque dicen un regalo, 500 pesos y llenas el Zócalo. Claro, porque la gente ni 10 pesos tienen en la bolsa, por Dios. Personas como nosotros es distinto, pero nosotros estamos, no sé, quizás puede ser en otro nivel, lo que tú quieras, económico, intelectual, de conciencia, pero tenemos gente que no tiene precisamente esos alcances, o sea, porque no hay oportunidades, no porque no quieran, no porque, como decía Milton Friedman, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de ser inteligentes. Oye, Friedman, neoliberal, el tercer anticristo, ¿no? A ver, Bertita, ¿tú qué nos puedes decir en ese sentido? Rubí, yo te puedo decir que en este momento todavía existe gente analfabeta que va y vota claro. por el PRI porque dice son los colores de la bandera de México. Fíjate, son los colores de la bandera de México. A ver, Rubí. Claro, en ese sentido, pues yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora, como contigo. Aquí el sentido es de que también no nada más es darle de comer al pueblo, ¿no? Como dice la doctora. Yo creo que también un candidato debe ser funcional en el sentido de que debe demostrar las capacidades intelectuales por las cuales va a cubrir el puesto, ¿no? Si bien es cierto, debes de cubrir capacidades sociales, como son darle una despensa, ¿no? Una tarjeta de ayuda, que eso es lo que usualmente se utiliza. Lavas dinero a través de las tarjetas. Claro, ¿no? También enseñar y demostrar como candidato a cualquier partido político pues capacidad intelectual. ¿Para qué? Para que el ciudadano esté consciente. Si estamos hablando de que la televisión es la niñera de todos los ciudadanos, pues entonces utilizar los medios de comunicación, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, como individuo, independientemente de mi filiación política, yo como individuo de a pie, que va y trabaja, que tiene un salario mínimo, que tiene 2, 3 hijos, ¿no? O como decía Berta, un hijo, pero tiene la necesidad de cubrir su alimentación, su estudio,
pasajes, y su sueldo mínimo no le alcanza, pues a él no le va a importar una situación intelectual del candidato, sino le va a interesar, y yo te lo puedo decir, hay gente que espera las campañas políticas para poder vestir una playera, ¿no? Entonces esa gente... ¿De verdad? Sí, por fin estrené algo. ¿En serio? Así es, No, o así sea, y es algo que nosotros no observamos, y ellos sí, porque ellos están inmersos. Colonias en Naucalpan, como lo es el Molinito, la Tolva, las Manchas, que son gente que en situación no de pobreza extrema, pero sí de una necesidad importante, pues sí tienes que ver pues cómo le solucionas en ese momento. Hay mucha gente, y yo te lo puedo decir, hay mucha gente que tiene, casi no tiene recursos, ¿no? Pero es muy consciente, y eso sí tiene que ver con la conciencia de la gente. Entonces, yo sí diría varias cosas, ¿no? Primero, tiene que ver, que tenemos que generarle a la gente una conciencia de clase, una conciencia de lo que está bien y mal. ¿Y cómo se la va a generar la gente? Pues informándose. Es la única forma informándose quiénes son los actores políticos de los municipios, del estado y a nivel nacional, ¿no? Porque eso es lo único que uno va a poder tener para tomar una decisión en una urna, ¿no? Además hay otra cosa, en la elección próxima anterior, que fue la de gobernador en el Estado de México, la persona con mejor perfil, y no es porque haya sido el candidato de mi partido, era Juan Cepeda. En este momento se encuentra estudiando el doctorado en Derecho Constitucional, en Derecho Legislativo, porque obviamente él es ahorita también diputado, pero él es el claro ejemplo de una historia de éxito y de superación personal. Él creció inmerso con una familia muy numerosa, tuvo que emigrar a Estados Unidos. Cuando regresó dijo: me voy a dedicar a estudiar, y así lo hizo. El hacer la labor con la gente de su municipio lo llevó a ser síndico municipal, después ser presidente municipal, pero teniendo todo ese perfil, la gente no votó por él. Votó la gente de un nivel sociocultural elevado, pero el grosso de la población votó por el PRI y votó por Morena. Y digo, aquí está la doctora Padilla, está el doctor Jesús, están ustedes dos, que no me dejarán mentir que la persona con el mejor perfil en el Estado de México, al único que no le pudieron sacar ningún escándalo de corrupción, fue a él. Y sin embargo, la gente siguió votando por otras opciones. Entonces, el que tengas un buen candidato con un perfil académico alto, etcétera, no te garantiza que la gente va a concientizar en su voto. Pero sirve de mucho. Serviría muchísimo, serviría de mucho si llega y queda en una posición para poder administrar los recursos. Pero, porque sí serían eficientes y serían realmente buenas sus administraciones. Pero desafortunadamente, ¿cómo hacemos entender a ese, si tomamos en cuenta que vota el 48% de la votación en el siguiente año, que es una elección concurrente, que vota el 48% de la población, ¿cómo hacemos que de ese 48%, por lo menos el 23% vote por un candidato que sea realmente alguien de un buen perfil académico? Solamente lo vamos a hacer cuando todos los individuos que integramos esta sociedad nos veamos inmersos en la política y no seamos apáticos con los temas que a todos nos incumben, porque también eso nos pasa. Ay, si no es mi tema, si no es mi área, yo no me involucro, yo no me meto, total, están golpeando a la vecina, no hago nada, están asaltando a este otro señor en el periférico, no me meto, estoy viendo que acá atrás distribuyen drogas, mejor no digo nada porque me vayan a hacer algo. Claro. Los que tenemos el poder de cambiar esta situación somos nosotros. Exactamente. Y es algo así como que tenemos el gobierno que nos merecemos. Ah, pero ¿cómo nos quejamos?
No hacemos nada. ¿Cómo nos quejamos? Ah, y cómo criticamos a la gente que también pretende hacer algo. O sea, por favor, cambiemos esa mentalidad, amigos. Sí, doctora, los partidos políticos han traicionado la confianza que les han dado los mexicanos para ejercer el poder y nos dejan de ver solamente cuando es el voto. Por ejemplo, si yo soy ciudadano, soy empresario y quiero trabajar, tengo que darle mis impuestos al gobierno, tengo que darle mis impuestos a mi cuota a la delincuencia organizada, que es parte del gobierno, y todavía tengo que darle, estoy dispuesto a la delincuencia que es independiente, que estoy dispuesto a que me roben. ¿Por qué? Porque la policía no hace nada porque es parte de la delincuencia y lo menos que le interesamos son los mexicanos. Entonces, el partido político ha abusado de las funciones que tiene, ya no responde a las necesidades de los ciudadanos, y tan es así que cada día tenemos más corruptos. A mí se me ocurre, digo, ¿qué podemos hacer? Vamos a quitarle el poder a los partidos. ¿Cómo? Vamos a quitarles el dinero. En lugar de que cada día me suban más impuestos, quítame impuestos de predial, quítame impuestos de agua, quítame impuestos de gasolina y deja que yo me encargue de mis calles, de mis jardines, de mi educación, yo me encargo, pero no me quites el dinero y déjame trabajar porque, por ejemplo, ahorita queremos poner anuncios en la Ciudad de México, en lugar de que una empresa mexicana sea la que quede contratada, nos contratan a cualquier empresa extranjera. Oye, pero fueron anuncios, yo los puedo hacer. Sí, pero aquellos son extranjeros y tienen la preferencia. Entonces, me ahorcas por todos lados. Y el voto, decimos el voto, que voten los mexicanos. En las grandes, los que manejan la política saben que en las grandes cúpulas se decide el poder. Se pone el gobernador en sus cúpulas junto con los del dinero y junto con la delincuencia organizada y eligen los presidentes municipales que va a haber. ¿Y dónde quedó el voto? No es cierto que el voto se respeta al 100%. Entonces, y quien esté en las cúpulas lo sabe, ¿no? Lo mismo se reparte el voto del municipio, se reparten los votos del gobernador y se reparten los votos de nuestro máximo presidente, porque ojalá le dijéramos realmente a los mexicanos, no tenemos que cerrar los ojos. Los que están en la política, pues nos pueden doler la píldora, pero los que conocemos y sabemos, y los que recibimos las pedradas, decimos, eso no es como me lo estás queriendo hacer creer. Muy buena intervención. Excelente intervención. Efectivamente, la corrupción es un tema que está muy fuerte, pero recordemos que también es un tema de educación y la educación se da en casa. Entonces, los hijos, nuestra sociedad son el reflejo de lo que nosotros mismos somos. Si promovemos la corrupción, pues vamos a tener gente corrupta a nuestro alrededor. Una. Dos, el PRD impulsó una propuesta de ley que era que sin voto no hay dinero, que era precisamente recortar los presupuestos de los institutos políticos, pero nos volvieron a ganar porque hacen mayoría el PRI, el Verde y el PANAL en la Cámara de Diputados Federal, entonces por eso no procedió, pero sí se ha estado intentando hacer algo. Y tres, si los ciudadanos no se involucran en la defensa del voto, no se puede hacer nada. Ahorita están a muy buen tiempo, en septiembre se instalan las juntas distritales para poderse registrar como observadores ciudadanos y pueden tener acceso a todo lo que implica la elección, ver el proceso desde la selección de funcionarios de casilla, los lugares en donde se van a instalar las casillas, toda la estructura que esto viene, el día del desarrollo de la jornada electoral, pueden llegar a cualquier casilla, pueden estar dentro de la junta y si es necesario que se haga un conteo y que se abran urnas, pueden estar presentes para verificarlos, pero sí se necesita un gran compromiso. Y como bien dice el doctor, a mí me tocó en esta elección estar en una junta abriendo paquetes y de repente en un paquete faltaron 200 boletas. Ah, caray. Y de repente en otro paquete había 100 votos nulos, cuando la votación eran de 300 y tantos, y tú dices, no es proporcional a la media. Claro. Y cuando los abres te das cuenta que son votos que eran válidos para todos los partidos y que no se estaban respetando, porque también los funcionarios de casilla es gente corrupta, ¿no? Que querían beneficiar a unos cuantos y que son ciudadanos. Sí, yo no veo que el ciudadano sea corrupto, el que está, los partidos son corruptos y generan esa misma corrupción y ese mismo caos para poder hacer lo que dice su voluntad. O sea,
hoy te toca ganar a ti, mañana a fin que estamos en familia, no pasa Pero nada. volvemos a lo mismo, por eso ahora ya la selección de los funcionarios de casilla se hace de acuerdo a un sorteo y va por letras. Entonces van a visitar a todas las personas, a ver, doctora Padilla, tocó la P, la venimos a invitar, usted por su perfil puede ser presidenta de casilla, sí. O sea, la doctora Padilla es una ciudadana y si a ella la están invitando a participar, no hay gente que podamos decir al 100% de un solo instituto político dentro, porque obviamente ese es el riesgo, que puede haber gente que tenga cierta militancia o simpatía hacia algún partido político siendo funcionario de casilla. Pero sí es muy grave esta parte, ¿no? Que también la corrupción viene de parte de la ciudadanía, no solo la clase política es corrupta, porque desde que nos paran para levantarnos una infracción y le decimos al oficial, ay, te van 100 pesos, como la chica está bien borracha, ¿no? Del video, te doy 100 pesos y ya no pasa nada, pues mejor dame mi boleta y pago mi infracción. Pero ese funcionario de casilla, ¿quién lo corrompe? Un partido político. No necesariamente, porque en ese caso yo estoy hablando que había boletas que estaban marcando como nulas de todos los partidos sin excepción. Sí, sí, claro, o sea, a mí si me invitan, yo les voy a decir, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es tu frase. Es mi frase. Oigan, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Vamos a darles el uso de la voz a nuestros invitados para que en un minuto mi querido Juan Ramón y mi querida Berta, pues por favor puedan concluir y vamos a leer algunas cosas, porque no necesariamente son preguntas, algunas aseveraciones que ustedes amablemente han escrito, para ver en cierta forma, en un término de 2 minutitos, nuestros invitados puedan comentarles al respecto. Juan Ramón. Bueno, yo sí quisiera invitar a toda la audiencia pues a participar en la política, a no ser, pueden ser apartidistas pero no apolíticos, pueden ser activistas y no apáticos. Eso es lo que yo decidí hacer, luchar por un tema dentro de mi comunidad, y eso me llevó a otras situaciones donde pues lo único que veía era la falta de organización social y que se tenía que generar esta inercia. Entonces a mí me encantó el tema político, y no por un tema económico, sino por un tema donde me trae varias gratificaciones en cuanto a lo moral, el poder ayudar a una persona que realmente lo necesita. Entonces vamos a estarlos invitando, vamos a estar haciendo varias situaciones aquí en Naucalpan, en Metepec, con la compañera Berta, que a ella le fue muy bien allá en el tema electoral, pero que ustedes vean que ese tema de elecciones es una parte. Lo que viene, una preparación cada 3 años, durante 3 años y que culmina en una elección, es lo fuerte y lo que gratifica aquí en la política, ¿no? Y que realmente nos demos ese espacio y esperemos ver gente ciudadana, gente como la doctora Padilla, dentro de estos temas políticos, donde se deben de tomar decisiones y cambiar el estado de cosas de nuestros entornos, ¿no? Entonces, pues ojalá, doctora, la podamos ver pronto en un espacio de decisión política. Híjole, voy a acabar con todos los corruptos. Bertita, a ver. Pues bueno, pues yo nada más enfatizar esa parte también de invitar a la ciudadanía a que se involucre, porque es importantísimo si queremos realmente generar condiciones mejores. Ya no para nosotros, porque nosotros ya vamos avanzados en el camino. Claro. Nuestros hijos y los que les siguen son los que nos preocupan en este momento, y hay que trabajar por ellos, ¿no? México cada día es más violento, más corrupto. Más necroneoliberal. Exactamente, y eso tenemos que cambiarlo radicalmente. Nosotros tenemos el poder, esa es la parte de la democracia, ¿no? El poder del pueblo. Entonces hay que ejercerlo, hay que encontrar las herramientas, porque se puede hacer, no necesariamente estando involucrado con un instituto político. Pero sí quiero mencionar que dentro del PRD, en el estatuto, está contemplado tener siempre candidatos ciudadanos. Así es. Repito, nosotros hemos sido vanguardistas y punta de lanza en muchas situaciones. La equidad de género se tenía que respetar en nuestras planillas desde 2006. muchísimo antes,
de que fuera 2008. por ley. No, desde el 2003. Ah, perdón, sí, 2003. Tenía que haber ahí esa paridad de género, la situación de las minorías en todos los sentidos. Entonces siempre hemos estado ahí con esa parte y también con los ciudadanos. Hemos tenido casos de éxito muy importantes con candidatos ciudadanos que la gente los ha querido mucho y que la gente nos ha pedido acójanlo como su candidato y han hecho una excelente gestión gubernamental. Entonces, nosotros siempre hemos estado abiertos a esa situación, no estamos alejados de la ciudadanía porque al contrario, estamos siempre con las causas, con la gente y hay esa cercanía. Yo nada más quisiera compartir mis redes para Claro, por favor, sí, sus redes, anoten. Como @Berta Carmona Z y en Facebook como Berta Carmona Cepeda. Muy bien, muy bien. Juan Gracias, Ramón, tus doctora. redes, no, de qué, Berta, a ti, muchas gracias. Tus redes, Juan Ramón. Bueno, en Twitter estoy como @jura_gaza con Z y en Facebook como Ramón García Naucalpan en fanpage y es el personal Juan Ramón GZ. Ok, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna aseveración que hayan hecho nuestros amigos que nos están viendo? Gracias por seguirnos, de verdad, muchas gracias. A Sí, ver. nada más tenemos un comentario de Lauye que dice que existen militantes con nobles causas y buenos principios, pero por desfortuna no se les reconoce, ¿no? Claro, porque a los que se les conoce, fíjense ustedes, y si es cierto lo que nos está diciendo Lawyer, es Lawyer, ¿no? Sí. Hola Lawyer, gracias por comentar. Sí, fíjate, siempre reconoces al candidato, ¿verdad? Pero nunca la gente que hace el trabajo por abajo, ¿no? O sea, me refiero a la gente que está caminando en las calles, la gente que está trabajando con la gente, que eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que reconocer esa parte del equipo de trabajo. ¿Alguna otra aseveración? Por allá había una de Alejandro Victoria. Alex, ojalá que nos estés viendo. ¿No? ¿No está la de Alex? Es que estaba en la fanpage. Ah, en la fanpage. En la mía. Ahí está. Es que había un buen comentario de Alejandro Victoria. Y si quisiera yo comentárselos. A ver cómo está. Ahorita que el internet nos falla. O sea, si por ahí hay algunas personas que ajá, ¿verdad? Nos falla el internet. Qué raro, nada más porque están ustedes. Alejandro Victoria. Alejandro Victoria. Por ahí hay un buen comentario. Sí existe una crisis de partidos políticos, pero no es porque los medios de comunicación en específico se hayan dedicado a desacreditar a los partidos políticos. Esa crisis existe porque en todos los partidos políticos lo que se ve que no existe una verdadera oposición, una oposición que se encargue de hacer un equilibrio entre los diversos colores, es decir, la crisis de los partidos políticos existe porque hay funcionarios de esos partidos a los que al no obtener un puesto de elección popular, se van y hacen 1, 2 o 3 izquierdas en México, porque hay dirigentes políticos que al no poder imponer como candidatos a sus colaboradores más cercanos, tienden a desacreditar a los otros miembros de ese mismo partido. Partidos políticos que al no tener en sus filas perfiles idóneos buscan en exmilitantes de otros partidos dirigen. Ok, perfecto, pues ahí está la crisis de la partidocracia, dice, ¿no? Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a tener la prueba digital, la valoración de la prueba digital con el maestro Díaz Limón. Ojalá nos puedan acompañar, les mando un beso, muchísimas gracias a nuestros queridos invitados, muchísimas gracias a mi equipo de trabajo, gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Les mando un besote, gracias por seguirnos, bye bye.